Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el Talmid. Y ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos enseñando la palabra del Señor expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos por recibir todas sus preguntas bíblicas, en cuanto nosotros estamos respondiendo bíblicamente y diariamente a través del número de WhatsApp, el chat de WhatsApp. Permíteme compartir ese número con ustedes y para nuestra audiencia en Sudamérica, en Perú, el número es 993-093-959 993-093-959, y también para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Y ahí también te puede ser todos los pedidos de estas enseñanzas y también los videos, en cuanto nosotros podemos enviar gratuitamente a nuestra audiencia que hace sus pedidos. Muy bien, también queremos extenderle cordialmente una invitación a la Iglesia Cristiana de la Gracia, que está ubicada en Huanchac, en Cusco, en la esquina de Garcilaso con Guanacapa, el edificio 305, en el quinto piso. Hay un ascensor y ahí tenemos los cultos a las 9 de la mañana y a las 10 de la mañana los domingos, juntamente con el pastor Ángel Puente de la Vega. Y también para nuestra audiencia aquí en Carolina del Sur, la iglesia Bautista Town Creek, aquí tenemos nuestro culto a las 8 de la mañana los domingos, y también en la noche a las 5 de la tarde, y luego los miércoles a las 6 de la tarde. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Romanos capítulo 1 del versículo 16 y 17. Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17, y aquí vamos a hablar sobre la osadía del apóstol Pablo, ¿no? En la persona de Cristo, la osadía de Pablo en la persona de Cristo, y no se avergüenza del evangelio. Vamos a ver cuánta gente nosotros conocemos que tiene vergüenza del Señor. Y muchos creyentes, cuando son confrontados en la tierra, en las calles, aquí en este mundo, de repente se avergüenzan y se echan atrás. Bueno, el apóstol Pablo no tenía ninguna vergüenza del evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a leer. Abre sus Biblias en versículos 16, 17 de Romanos capítulo 1. Dice: ¿por qué no me avergüenzo del evangelio? Pues es que es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Por qué? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe que vivirá. Más el justo por la fe que vivirá. Note bien lo que dice: no me avergüenzo. Note que estos dos versículos pequeñitos pero picosos contienen uno de los más grandes de los resúmenes que se han escrito sobre el evangelio. Aquí hay una clara aseveración, ¿no?, del poder de Dios para salvar a todos los que creen, sin ninguna discriminación, ni nacionalidad, ni siquiera cualquier otra condición. Es una clara explicación de por qué Pablo nunca se avergonzaba del evangelio. A mí no me importa la opinión del mundo, a mí no me importa la opinión de las otras religiones, a mí no me importa las opiniones de las iglesias, a mí no me importa la opinión de los mundanos y los paganos, ni siquiera de muchos religiosos. El evangelio es el evangelio y viene directamente del cielo, viene del Señor propio. Eso es importantísimo de captar. Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es vamos a dividir estos dos versículos en 3 puntos en particular. Vamos a dividirlo. Punto número 1. ¿Por qué no me avergüenzo? ¿Por qué no me avergüenzo? Y eso lo vamos a tratar aquí en versículo 16. Punto número 2, porque el evangelio es el poder de Dios. Porque el evangelio es el poder de Dios, y eso también lo vamos a tratar aquí en versículo 16. Y número 3, porque la justicia de Dios se revela.
porque la justicia de Dios se revela, y eso lo vamos a tratar aquí en versículo 17. Vamos a comenzar inmediatamente nuestro estudio aquí, y hablando sobre que avergonzarse del Evangelio. Avergonzarse del Evangelio. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. ¿Por qué? Porque es la buena nueva de Dios. Tú sabes que hace un tiempo atrás, aquí en los Estados Unidos se hizo una encuesta, ¿no? entre las iglesias, ¿no? Y una de las preguntas que se hizo en esa encuesta que sorprendió a muchos fue la siguiente: jamás se ha avergonzado, ¿ves?, del Evangelio cuando ha sido confrontado. Jamás se ha avergonzado del Evangelio cuando se ha sido confrontado. Y la respuesta, el porcentaje, asustó a los que estaban llevando a cabo esta investigación, esta encuesta. Ellos encontraron que 74%, escuche bien, 74% de los creyentes respondieron que sí, que habían tenido vergüenza, ¿ves?, de ser un creyente, de ser identificado por la presión de la cultura, por la presión de la religión, por la presión de la comunidad, por la presión de los amigos, los conocidos y las familias, etcétera, 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 en las escuelas, en los trabajos. Y dije, wow, 74% dijeron que sí, que han tenido vergüenza de identificarse con el Señor Jesucristo y de haber compartido o de ni siquiera de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. Este es un problema serio, donde uno se encuentra negando, ¿ves?, negando las cosas del Señor por no ser burlado, ridiculizado por los demás. Es importante captar que este sí es un problema real, palpar hoy en día. Vamos a comenzar aquí en versículo 16 una vez más, por favor, y note que en nuestro ministerio de enseñanza estamos continuamente repitiendo con el propósito de comunicar en distintas maneras, en distintas formas, ¿ves? El punto saliente para poder aclavarlo en los corazones de nuestra audiencia radial y televisivo. Mire bien, aquí dice en versículo 16: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Usted debe subrayar esa parte. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora note bien. Esto es el Evangelio, es la nueva que Dios ha dado. Escuche bien. Esta es la nueva que Dios ha dado, no la iglesia, no la religión, ni siquiera unos fanáticos. Esta es la nueva que es dada y dado por Dios, Es importante captar esto, ¿no? Y ha sido dado al mundo y quiere que sea proclamado universalmente. Una vez más, a mí no me importa a qué religión tú perteneces. Este es un mensaje que Dios ha dado para que se pueda proclamar universalmente por todo el mundo. Eso transciende todas las iglesias, todas las denominaciones, todas las culturas, todos los países, todas las naciones, todas las políticas, todas las familias, todas sus creencias personales. Esta es una proclamación celestial del trono del Padre Celestial que Él espera que sea proclamada por todas partes del mundo. Ahora, usted recibe la palabra o usted rechaza la palabra, pero tú y yo no tenemos la autoridad de cambiar la palabra. Mira bien, el hecho de que el Evangelio haya sido dado por Dios mismo hace que Pablo no se avergüenza del Evangelio. ¿Qué vergüenza tengo yo de lo que ha dicho Dios, nuestro Padre Celestial? Yo no tengo ninguna vergüenza. ¿Tú tienes vergüenza de lo que ha dicho el Padre? ¿Tú sí? Note bien, nadie, absolutamente nadie debe jamás avergonzarse de cualquier cosa que tenga que ver con la soberana majestad del universo. Sin embargo, Pablo podría tener muchas razones para avergonzarse. Yo creo que lo piense bien conmigo. Vamos a tratar algo irónico aquí. Permíteme. Vamos a ver si es posible que tú y yo podemos captar, tú y yo podemos comprender las posibilidades de avergonzarnos del Evangelio.
las posibilidades de avergonzarnos de lo que ha dicho Dios. A ver si es posible. Mira. Yo quiero que póngase en los calzados, en los zapatos, en las chanclas, ¿ves? En los calcetines del apóstol Pablo en su época. Vamos a ponernos en los zapatos de Pablo en su época, en ese tiempo. Imagínese, y si es posible que tú lo puedes visualizar, imagínese conmigo un momento, mira. Primeramente, en el tiempo de Pablo había una gran degeneración moral. ¿Escucharon bien? En el tiempo de Pablo había una gran degeneración moral. Eran los días del monstruoso Nerón, el emperador Nerón. Pero eran días de una tremenda degeneración moral. ¿Acaso tú y yo no vivimos en una época así igual? ¿Acaso no es así? Roma era una cloaca moral, un pozo detestable, inconcebible de maldad. Así era Roma en ese entonces. Una época como de esta, diametralmente opuesta a la justicia del Evangelio. ¿Te puedes imaginar eso? Esa es la cultura que estamos viviendo hoy día, que está rotundamente en contra las cosas de Dios. Ese es el mundo que tú y yo estamos viviendo. Mira, nuestros gobiernos están aprobando leyes que van contra las enseñanzas bíblicas. Ese es el mundo que tú y yo estamos viviendo. En otra palabra, no hay ninguna diferencia entre el mundo de Pablo en ese entonces y el mundo actual que tú y yo estamos viviendo. ¿Qué excusa tenemos nosotros? Permíteme compartir la excusa. Ninguna. La segunda cosa, a ver si podemos continuar caminando con Pablo en sus zapatos, ¿no? Es que Pablo era de la nacionalidad judía. Pablo era de la nacionalidad judía. Era un judío. Pertenecía de parte de la subraza, si lo puedo decir así, detestable de la sociedad. Era una raza que era considerada una detestable subraza humana, digna de solamente ser maldecida, maltratada y esclavizada. En muchos países es igual. Siempre hay una subcultura dentro de cada país que quiere dominar a los demás, ¿no? Este grupo viene a dominar a este grupo, y luego este grupo viene a dominar a este grupo, y luego este grupo viene a dominar. Y si tú te encuentras en el grupo más bajo, te encuentras como tachuela. Así era considerado los judíos en ese entonces. Así eran considerados los judíos. Eran la tachuela de la sociedad. Así se encontraban ellos. Y si es que somos honestos, y vale más que sea que sí, en las religiones que domina la mayor parte de Latinoamérica hoy día, tratan mal, maldicen, maltratan y quieren esclavizar y ridiculizar a los cristianos. Nos ven a nosotros como la parte más baja de la sociedad, como la tachuela. Andamos igual como la época de Pablo en su tiempo. En la carne podría sentirse tentado a apartarse de Dios. Mira, yo no sé cuántos judíos ya no se querían identificar como judíos para que dejara la persecución, para que dejara los maltratos. Bueno, así es. Estamos dispuestos a vender nuestra alma para no ser maltratados. La tercera cosa, el evangelio que Pablo predicaba era casi increíble. Piénsalo bien, por favor. Piénsalo bien, trata de visualizar esto, trata de imaginar esto, por favor, trate. Este era un mensaje increíble, un mensaje que no se podía creer. Era difícil aceptar este mensaje, ¿no? Se decía que un varón de la despreciable raza judía era el salvador del mundo. ¿Cómo? ¿Un judío es el qué? ¿El salvador del mundo?
Y no solamente se decía que era judío, sino que era un hombre corriente, común, corriente como los demás. Nadie especial. ¿Y él es qué? ¿El Salvador del mundo? Y no solamente eso, sino que su muerte había sido diferente de los demás hombres. ¿Diferente? Se decía que había muerto por todos los demás hombres. ¿Por todos los demás hombres? Esto es, en su lugar. Tomó su lugar como sustituto de ellos. ¿Está loco? Y por sobre todo esto se decía que se había resucitado de entre los muertos. ¿Que él hizo qué? Imagínense, este es un mensaje increíble que se está compartiendo a los oídos de gente que no comprendían o si no por lo menos rechazaban. Se decía que su resurrección era prueba de que él era el mismo Hijo de Dios, el Hijo de Dios, un judío. Pretensiones tan increíbles hacía del Evangelio algo despreciable en la mente de muchos como igual hoy día. Un hombre natural se sentiría horrorizado en hacer afirmaciones fenomenales como estas. Esta era la condición que se encontraba Pablo, predicando este mensaje de ese hombre común y corriente. Y luego número 4. Pablo fue rechazado frecuentemente. Frecuentemente fue rechazado no solo por personas, sino por las comunidades enteras. Las autoridades lo tuvieron preso en Filipos. Una comunidad completa lo rechazó él y lo mandó a la cárcel. Me recuerdo años atrás. Lo tengo memorizado, porque fue una experiencia que yo no esperaba. ¿Ves? En 1986, si tú puedes imaginar esto, en 1986, 87 más o menos por ahí, yo estaba en México predicando el Evangelio. Ahora, estamos en el año 2004, pero más o menos entre 86 y 87 más o menos, yo estaba predicando el Evangelio y llevé Biblias para compartir conmigo. Cuando de repente se me cayó encima las autoridades. Me golpearon como no te puedes imaginar y luego me arrastraron y me tiraron en la cárcel. Y cuando yo desperté, porque me golpearon como no te puedes imaginar, me tenían con un gran knockout. Yo estaba pero congelado. Ni vi cuando me pegaron. Y me despierta en la cárcel, para un lugar, para un espacio que supuestamente fue hecho para 20 hombres y había 50 hombres ahí bien apretaditos. Cuando yo despierto los ojos, abro los ojos y yo veo para arriba y eran puros hombres mirándome. ¿Y qué hiciste para que te cayeran encima tanto? Y te tiran y te meten aquí con nosotros. Y yo estaba, ¿dónde estoy? En la cárcel. Me levantaron y yo comencé a predicar el Evangelio ahí mismo. Porque la gente del pueblo se quejaban que alguien estaba predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y estos eran puros religiosos. Igual en esa época de Pablo. Pablo está predicando el Evangelio entre los judíos. Entre la religión de los judíos, el judaísmo. Esa es la religión dominante. Él está predicando el Evangelio entre los religiosos, ¿ves? En el judaísmo, y lo meten en la cárcel por predicar el Evangelio. Yo estaba en México en medio de la religión dominante del catolicismo romanos y me hicieron igual. Pero miren lo que pasó con el apóstol Pablo. Aquí, abre su Biblia en Hechos capítulo 16.
En el libro de Hechos capítulo 16, mira lo que dice versículo 19 hasta 23. Versículo 19 hasta 23, Hechos capítulo 16. Y como te he dicho, nosotros estamos repitiendo, para asegurar que estamos unidos, enfocados en lo que dice la palabra del Señor. Y comenzando el versículo 16 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseña costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la calle, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y así fue. Por predicar el evangelio. Con razón la gente tiene vergüenza. Si yo voy a predicar el evangelio, mira lo que me va a pasar, mira lo que va a suceder. Mira, me recuerdo que en México me tiraron en la cárcel, me metieron en la cárcel, golpeado. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? Por predicar el evangelio. Y luego me echaron afuera enojado. El carcelero se enojó conmigo porque no me pudo callar la boca. Yo estaba predicando el evangelio dentro de la cárcel y me tiraron de la cárcel para afuera. Y me llevaron a la frontera. Salí de México. Las ironías de la vida. Mira. También los religiosos fanáticos lo expulsaron de Tesalónica y amenazaron su vida en Berea. Eso pasó también ahí. Permíteme, abre su Biblia en Hechos capítulo 17. Y en Hechos capítulo 17, mira lo que dice, y hace un pasaje largo, pero importante de captar. Hechos capítulo 17, vamos a leer de versículos 5 hasta el 15. 5 hasta el 15, Hechos capítulo 17, escuche lo que dice. Dice, entonces los judíos no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón, de los demás los soltaron. Ahora, mira lo que pasa en versículo 10. Del versículo 10 al final, ahora mira lo que pasa. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los que estaban en Tesalónica no quieren escuchar la palabra, pero en Berea sí. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Wow! ¡Qué noble era esta gente! Ellos estaban escudriñando. ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto lo que están diciendo estos hombres? Mira, yo te digo la verdad. Yo le digo a la gente todo el tiempo, mira. Si tú no crees lo que yo estoy diciendo, abre tu Biblia. Vamos a ver si eso es cierto lo que tú estás diciendo. Y si es cierto, tú tienes un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú tienes que creerle a Dios. Entonces, tú tienes que obedecerle ¿a quién? A Dios. Le tienes que obedecer a Él. Y si tú no lo haces, el problema es contigo, no conmigo. Ese es el asunto que tú vas a tener que tratar. Ahora escuche bien. Esta gente en Berea hicieron precisamente esto. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas y de distinción y no poco hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo y se fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15. Y luego, los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bien. Ahora, ¿es posible avergonzarse? Ya es posible, seguro que sí. Considerando todo esto que yo acabo de compartir con ustedes, y todavía hay más, aún más todavía. Aún los grandes cabezones, los intelectuales se burlaron de él en el lugar de Atenas. Estos gran cabezones, me recuerdo, mira, sabe que los idiotas, escuche bien, sabe que los idiotas más grandes que yo he conocido en este mundo están en las universidades. Ahí donde están. Ahora escuche bien, yo no estoy en contra de la educación. Yo tengo 4 doctorados. Yo estoy bien titulado. Yo no estoy en contra de la educación. Pero los idiotas más grandes que yo he encontrado, los ignorantes más grandes que están en las universidades, doctorados y titulados. Son los gran intelectuales, que se la creen que se la saben todas. Tienen todas las respuestas, pero no conocen la pregunta. Mire bien. En Atenas, Pablo y los demás fueron burlados por los gran intelectuales o los cabezones. Abre su Biblia en Hechos capítulo 17. Ahora, acabamos de leer de versículos 5 al 15. Ahora vamos a leer del versículo 16 hasta 32. Del versículo 16 hasta 32. Escuche bien lo que dice aquí la palabra. Mira. Pablo está en Atenas ahora. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y a la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿Por qué? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Mira. Estos intelectuales y filósofos siempre querían escuchar algo nuevo, ¿ves? Algo profundo. Y viene Pablo con el evangelio y los deja boca arriba a ellos. Mira lo que dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ustedes son una bola de religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Tan inteligentes, pero no conocían a Dios. Pero habían construido un altar al Dios desconocido. Eso es lo que habían hecho ellos, ¿no? Y bien, mira lo que pasa aquí. Y dice en versículo 23: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Yo te voy a hablar de este Dios, de este altar, que no tiene una estatua, ¿ves? De él, te voy a hablar de él. Lo demás ya ustedes conocen, pero te voy a hablar de él. Ustedes son tan inteligentes que no saben quién es él. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas.
Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta es la parte que me encanta. Porque Pablo dijo, porque en Él vivimos, movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Tú no puedes pintar un cuadro del verdadero Dios. Pero Dios, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hablarle, levantando de los muertos. Pero cuando oyeron a los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¡Wow! Él enfrentó a los cabezones. Él enfrentó a los grandes intelectuales, que se las sabían todas. Déjame darte un ejemplo. ¿Dónde se encuentran hoy día los grandes intelectuales? En las universidades, ¿no? Y yo me recuerdo en 2019 yo estaba en Cusco, Perú, en 2019, y estaba con José Cajahuaringa, otro pastor que es peruano, ¿ves? Fue nacido, criado en Perú, ¿no? ¿Ves? En las montañas, y luego se fue a Lima, y fuimos junto a Cusco, y estuvimos en las calles, y fuimos delante de la universidad, en Cusco, y estábamos compartiendo el evangelio, cuando sale un profesor, y luego sale otro profesor con sus alumnos, para decirnos que ellos no aceptaban el evangelio. Yo dije, un momentito, a ver si yo puedo comprender esto. ¿Esta es la universidad católica? ¿Sí o no? Sí. Él me dijo, sí, pero nosotros no creemos eso. Yo dije, wow, increíble. Creen más en su religión que en Dios. Y nos dijeron, mira, claro, más claro no canta el gallo, que no creían en eso. Y se fueron enojados. Y nos quedamos nosotros en la calle ahí, en la vereda, ¿no? En la acera ahí, hablando con alumnos y compartiendo el evangelio con ellos. Y wow, qué tan inteligentes que son, ignorantes de las cosas de Dios. Aún siendo los gran intelectuales de la Universidad Católica. Y wow, qué cosa grande. Mira, ¿es posible que él se puede haber avergonzado? Seguro que sí. Note todo lo que yo estoy compartiendo contigo. ¿Es posible? Seguro que sí. Mira, su mensaje, Pablo, su mensaje era considerado absurdo por los intelectuales, los griegos, ¿no? Y piedra de tropiezo por su propio pueblo, los judíos. Igual hoy día. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Hubo varias ocasiones en su vida en que Pablo podía haber abandonado todo por la vergüenza de haberse ido a otra parte del mundo a iniciar una vida completamente nueva. Mira, piense bien conmigo. ¿Sabe qué? ¿Sabe que muchos se avergüenzan del evangelio? Se avergüenzan porque tienen temor al ridículo. Tienen temor al rechazo. Tienen temor a la pérdida de aceptación. Tienen temor de posición de medios de la vida, ¿ves? De perder los medios de la vida. Ellos tienen temor. Mira, ¿saben lo que pasa? Ellos temen dos cosas en particular. ¿Verdad? Hay dos cosas en particular que ellos temen. Mira, número uno, la vergüenza intelectual. ¿Qué te puedo decir? Ellos temen la vergüenza intelectual. Es el temor de que el evangelio no tenga estatura
lectura intelectual. Se juzga que no es para intelectual ni para el filósofo, porque ellos ya tienen toda la respuesta de la vida. Note que este sentimiento es común a todos los que no entienden la filosofía del Evangelio. No existe una filosofía más elevada ni razonamiento mejor elaborado que el que se nos presenta aquí en la palabra de Dios. El hombre se aferra a la filosofía y los pensamientos del mundo, o la filosofía y el pensamiento del Hijo de Dios. Una de las cosas, dos cosas. El Evangelio de Jesucristo y su redención. ¿Te aferra a la filosofía del mundo, o la redención del Señor Jesucristo? No cabe dudas en cuanto a cuál filosofía y pensamiento intelectual es superior. Mira, permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Y en 1 Corintios capítulo 1, ve lo que dice en versículo 25, por favor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¡Wow! Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¡Wow! Otra vez. ¡Wow! En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Ese mismo capítulo, mira lo que dice el versículo 30. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Permíteme, abre su Biblia en Romanos capítulo 11. Vamos a ojear la Biblia a la mano izquierda, por favor. A Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. Y mira lo que dice el versículo 33 y 34, por favor. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? ¿Quién? Usted que tiene todas las respuestas. ¿Usted ha sido consejero de Dios? ¿Usted ha aconsejado a Dios? ¿Dios ha necesitado su consejo? ¿En serio? En 1 Corintios capítulo 3. Lo que dice en 1 Corintios capítulo 3, en versículo 18 hasta 29. Perdón, de 18 hasta 20. 18, 19, 20. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Y él dice en versículo 18, él dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios y en la astucia de ellos. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Abre su Biblia, Santiago capítulo 3, por favor, permíteme. En Santiago capítulo 3, mira lo que dice el versículo 17. Él dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Vamos al Antiguo Testamento, por favor. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Repito, 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. La palabra dice: no multipliquéis palabras de grandeza ni siquiera de altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová Dios, y Él toca el pesar las acciones. Cuidado, cabezón. Cuidado, sabe todo. Me escuche Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 28. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías, cuando él dijo en Isaías capítulo 40, versículo 28, él dijo: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego escuche el profeta Daniel. En el libro de Daniel capítulo 2, versículo 22. Escuche lo que él dice.
Él dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¿Quién más puede decir eso? Nadie. Mira, el problema con la gente que tienen vergüenza del Evangelio es que ellos temen dos cosas en particular. Ellos temen dos cosas en particular. Mira, primeramente la vergüenza intelectual. Eso es lo que acabamos de tratar aquí. La vergüenza intelectual. Ahora, permíteme. Vamos a hablar de la segunda, que es como una olla de presión. Como una olla de presión. El número 2 es la vergüenza social. La vergüenza social. Esa la gente no aguanta. Muchos temen si aceptan y proclaman el Evangelio. Ellos temen si aceptan o proclaman el Evangelio. Quedarán, en otras palabras, esta presión social es que ellos piensan que ellos quedarán expuestos a las burlas de la sociedad. Serán dejados sin trabajo ni medio de vida. Serán rechazados e ignorados. Quedarán sin familia, sin familiares ni amigos. ¿Bien? Serán pasados por alto y segregados. Y serán sometidos a sufrimientos y matados. No quieren esa presión social. No quieren. Eso se avergüenza. Se echan atrás y corren. Y corren como los cobardes que son. Mira. Abre su Biblia en 2 Timoteo. Y quiero que lo vea conmigo. Aquí en 2 Timoteo, mira lo que dice aquí en capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 9. En 2 Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 9 dice lo siguiente. Escuche bien lo que dice. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién? Y llamó con llamamiento santo. ¿Quién? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suya y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora escuche cómo lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo dice así. Él dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 14. 1 Pedro capítulo 4 versículo 14. Pedro dice, Él dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora, vamos al gran libro de los sabios. Abre su Biblia en Proverbios capítulo 29, por favor, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Y él dice, el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová Dios será exaltado. Escuche la voz, por favor, del Espíritu Santo en la voz del profeta Isaías. Vamos a regresar al libro de Isaías. Isaías capítulo 51, versículo 12. Repito, Isaías capítulo 51, versículo 12. Escuche bien lo que él dice. Él dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú? Para que tengas temor del hombre y que es mortal, y del Hijo del Hombre que es como heno, que es como paja, como el pasto que se seca y se quema. ¿Quién? Mira, hemos estado hablando de esto. Mira. Ahora vamos a la segunda parte, si el tiempo lo permite aquí. Punto número 2. El poder de Dios, el Evangelio y la salvación. Pablo no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, es poder de Dios para salvar.
Amén. Vamos a rezar Romanos capítulo 1, versículo 16. Y en Romanos capítulo 1, versículo 16, escuche bien lo que dice. Él dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué subrayar esta segunda parte? Marcar esta segunda parte. Porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Repito, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Ahora, yo creo que usted note 4 cosas conmigo, por favor. Note 4 cosas conmigo, o mejor dicho, note 4 hechos significativos. 4 hechos significativos. Primeramente, la palabra poder. La palabra poder, ¿no? Es la palabra en griego que es conocida como dunamis. Dunamis, ¿no? Y esta palabra significa poder, significa energía, significa fuerza que hay en Dios y solamente en Dios. Fuerza que hay en Dios y solamente en Dios. El poder es de Dios, no de mi persona. No, mira, es de la naturaleza misma de Dios. Cuando Él dice, porque el poder de Dios es para la salvación a todo aquel que cree. Es de Dios, de su naturaleza. Como Dios es la encarnación del poder, posee todo poder, esto es poder omnipotente dentro de su ser, puede hacer y actuar como Él quiere. Este es el poder de Dios de rescatar, salvar lo que la gente ha abandonado. El argumento es este. Dios ha elegido usar la palabra, usar su poder en forma amorosa, dando a los hombres las buenas nuevas, el evangelio de la salvación, siendo todopoderoso. Dios podría borrar a los hombres de la faz de la tierra, pero en su lugar de eso ha preferido dar a los hombres las buenas nuevas de la salvación. Esto nos enseña algo. ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña una verdad crítica aquí. La naturaleza de Dios es amor. Es amor. Él está lleno de compasión y de gracia. Él es el Dios de la salvación. Por lo tanto, Él envió el evangelio de Cristo al mundo para que los hombres puedan ser salvos. 2. La palabra salvación debe entenderla y captarla cada persona que hay sobre la faz de la tierra. La esperanza del mundo es la salvación de Dios. 3. Dios salva a todo aquel que cree. Él salva a todo aquel que cree. La creencia es la única condición para la salvación. Pero debemos recordar siempre que una persona que cree de verdad se compromete a sí mismo con lo que cree. Si un hombre no se consagra a lo que cree, realmente no ha creído. La verdadera creencia es consagración. Así que Dios salva a la persona que cree, esto es que realmente consagra su vida al Evangelio de Cristo. Este es el mensaje. Mira, abre su Biblia en el Evangelio de Juan. A ver si ustedes se recuerdan. En el Evangelio de Juan, Cristo estaba en Jerusalén, y Él vio a Jerusalén, y Él vio a los, entre comillas, a los creyentes. Y Él dijo esto en Juan capítulo 2, versículo 24. Él dijo, pero Jesús mismo no se fiaba. Jesús mismo no se fiaba, no se confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Él los conocía a todos. Muy bien. 4. Dios salva. Dios salva a todas las nacionalidades, judíos y griegos. Nota la palabra primeramente estos hechos. Mira, cuando él dijo primeramente, y esto está bien claro, cuando él dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, versículo 16, Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esta palabra primeramente, este hecho no significa favoritismo, sino primero en el tiempo, a ellos y luego lo demás. Dios no tiene favoritos.
Dios no tiene favoritos. Yo creo que tú comprendes eso. Él no tiene ninguno favoritos, ¿no? Si me ve favoreciendo los judíos sobre los gentiles, eso no era la verdad. Sencillamente significa que el evangelio fue llevado primeramente a los judíos, primeramente a ellos fue llevado el evangelio. Tenían que ser el canal a través del cual Dios, tenían que ser el canal a través del cual Dios envió su palabra y sus profetas y finalmente a su Hijo al mundo, de modo que ellos fueron alcanzados en primer lugar. Luego el evangelio fue llevado a los griegos, esto es, a todas las naciones. Y por esa razón hoy se está llevando este glorioso mensaje a tu persona, en tu idioma, en medio de tu cultura y de su país hoy día.